Durante la primera mitad de la Guerra de los 100 años, Francia sufrió una serie de humillantes derrotas. El ejército inglés, dirigido por comandantes de talento y con numerosas unidades de arqueros, parecía invencible. A finales de 1428, ingleses y borgoñones habían ocupado casi todo el norte de Francia. Solo era necesario hacerse con el control del valle del río Loira, y el invasor abría el camino hacia las zonas centrales del país. Los ingleses consiguieron tomar casi todas las fortificaciones importantes, y Orleans, la última gran ciudad del río, estaba sitiada desde octubre de 1428. En este difícil momento en que parecía que nada podía inspirar aturdido por una serie de derrotas de los soldados, en el sangriento caos de la guerra irrumpió la deslumbrante estrella que lo cambió todo. Juana de Arco apareció en escena. A principios de marzo de 1429, llegó a Chinon y se unió al ejército que se dirigía en ayuda de Orleans. Aquí los guerreros franceses, impresionados por la valentía de una joven de 16 años, obtuvieron una victoria obligando a los ingleses a levantar el sitio. A continuación se produjo una vertiginosa sucesión de victorias, allí donde aparecía este joven milagro, apodado la doncella de Orleans. El ejército francés se imponía. En pocas semanas, los ingleses perdieron varias fortalezas en el valle del Loira. Para detener la ofensiva francesa y ayudar a las fortalezas sitiadas, los ingleses enviaron un destacamento de entre 5.000 y 6.000 soldados al mando de John Talbot. Pero Mons-sur-Loire y Beaugency cayeron antes de que llegaran las fuerzas principales. Tras tomar las fortalezas, el ejército francés de unos 5.000 hombres avanzó al encuentro del enemigo. Cerca de la ciudad de Patay, tuvo lugar una batalla que se convirtió en un punto de inflexión en la guerra centenaria. El mando del ejército inglés, al enterarse de la rendición de las fortalezas y del avance del ejército francés, dio la vuelta a sus tropas y se dirigió en dirección opuesta, decidiendo luchar en un terreno más favorable. Como había ocurrido a menudo en batallas anteriores, la mayor parte del ejército inglés estaba formado por arqueros. John Talbot decidió utilizar una táctica que había permitido a los ingleses obtener victorias durante muchos años. Iba a ocupar una altura dominante, atrincherarse en ella y permitir a los franceses atacar, una táctica que conducía invariablemente a victorias incluso sobre adversarios numéricamente superiores, como fue el caso en Crécy, Poitiers y Agincourt. No lejos de la ciudad de Patay, John Talbot encontró una colina adecuada en la que ordenó preparar posiciones defensivas. El ejército francés estaba mandado por el condestable de Richmond, el duque de Alençon y el mariscal de Bros. Por consejo de Juana de Arco, que pedía constantemente que se acelerara el movimiento, se decidió dejar atrás a la infantería para proseguir la persecución solo con un destacamento a caballo, que contaba con 2.500 jinetes. Como de costumbre, al frente a cierta distancia de las fuerzas principales, se movía la vanguardia al mando de La Hire, unos 180 jinetes. Los franceses no tenían información fiable sobre la ubicación de los ingleses, pero supusieron que el enemigo estaba en algún lugar cercano. Los jinetes avanzaron con cautela tratando de no hacer ruido. El camino que conducía al puente a ambos lados, rodeado de un denso bosque, era el lugar perfecto para una emboscada. Los hombres de armas miraban tensos hacia la espesura. Parecía que los ojos atentos de alguien observaban atentamente desde detrás de los árboles. De repente, se oyó un grito inusual en la espesura, acompañado del crujido de ramas rotas, y un gran ciervo saltó al camino. Con enormes saltos, el animal regresó al bosque y se precipitó hacia el río. El inesperado encuentro permitió aliviar un poco la tensión. Los jinetes recordaron sonrientes los casos de caza.
presumiendo de los trofeos conseguidos. De repente se oyeron gritos en inglés delante, y un ciervo salió corriendo de nuevo a la carretera acompañado de risas y ululaciones. Los arqueros sentados en la emboscada no tenían ni idea de que los franceses se moverían a tal velocidad y que la vanguardia enemiga estaba a solo 100 metros de distancia. Muchos de los arqueros se ganaban la vida cazando, y ahora, al ver un buen trofeo frente a ellos, no podían contener sus gritos de alegría. El comandante de la vanguardia, La Hire, evaluó instantáneamente la situación, decidiendo acertadamente que la sorpresa podía compensar el escaso número de tropas. Ordenó a los guerreros que atacaran de inmediato. Dividiéndose en dos partes, la vanguardia se abalanzó sobre el enemigo. Con un ensordecedor crujido de arbustos bajos, la caballería se abalanzó sobre el enemigo. Aturdidos por el repentino ataque, los arqueros fueron incapaces de resistir y se dispersaron presas del pánico. Normalmente, cualquier infantería sería capaz de luchar contra la caballería en terreno difícil, especialmente en el bosque. Sin embargo, en este caso el ataque fue tan inesperado que los arqueros no tuvieron tiempo de orientarse y entraron en pánico. Una vez derrotados los arqueros, La Hire ordenó a la vanguardia avanzar sin demora. Los guerreros, eufóricos por su fácil victoria, cruzaron el puente y se encontraron con el ejército inglés en posición en la colina. La Hire se dio cuenta de que el enemigo no había tenido tiempo de prepararse para la batalla. A pesar de la superioridad 20 veces superior del enemigo, el comandante de la vanguardia ordenó atacar. Los jinetes se abalanzaron sobre el enemigo sin demora. Los ingleses, sorprendidos por tal descaro, estaban confusos. Las tropas no ordenaron sus posiciones. Los soldados no tuvieron tiempo de clavar estacas en el suelo, cavar hoyos o trincheras delante de las posiciones. Los arqueros, desprotegidos y sin cobertura, tuvieron miedo de enfrentarse a la caballería y tras disparar unas cuantas andanadas indiscriminadas, huyeron. Los franceses alcanzaron rápidamente al enemigo y empezaron a reducir sin piedad a los fugitivos. Algunos de los hombres de armas ingleses también cedieron al pánico y se dieron a la fuga. Los jinetes persiguieron al enemigo sin darle oportunidad de replegarse. La caballería sorteó las islas de resistencia sin entablar combate cuerpo a cuerpo y se estrelló contra las filas de huidos, sembrando el caos y el pánico. Pronto se acercaron al campo de batalla las principales fuerzas de los franceses. Una poderosa embestida de hombres de armas a caballo barrió los restos de colina de los ingleses y completó la derrota. La victoria en Patay permitió a los franceses establecer el control sobre el valle del Loira y cambiar el rumbo de la guerra. El ejército inglés sufrió pérdidas catastróficas. Al menos unos 2.500 hombres fueron muertos, heridos y capturados. Los franceses solo perdieron un centenar de soldados. Los ingleses no pudieron recuperarse de semejante derrota y se vieron obligados a ponerse a la defensiva, cediendo la iniciativa al enemigo. De hecho, la guerra se redujo a una serie de asedios en los que los franceses capturaron una tras otra las fortalezas en poder de los ingleses.